Padre, para nosotros es un gozo y un privilegio venir delante de ti para ser instruidos por ti a través de tu palabra. Nuestra súplica es que bendigas este encuentro y aumentes la fe en nosotros, nos corrijas, nos consueles, nos exhortes y nos guíes a toda tu verdad. Líbranos de toda interpretación privada, de todo error de nuestra parte. Sea tu Espíritu quien nos ministre y lo haga con poder, con libertad en medio nuestro. Glorifícate, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace unas semanas ya que estamos considerando el cómo vivir en este mundo sin ser del mundo. No pertenecemos más al mundo, pues Cristo Jesús se sacrificó a sí mismo para rescatarnos del mundo y para que ahora le pertenezcamos a Dios para su gloria. Entonces nos hemos planteado de cómo vivir en este mundo que ya hemos cubierto sus características, es un ámbito rebelde a Dios y hostil a Dios. Cómo vivir en este ámbito hostil, rebelde, sin ser del mundo, pero agradando a Dios cada día. Es lo que nos hemos propuesto en este comienzo del año 2021. Y estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y allí encontramos la oración previa de Jesús al Padre antes de ser arrestado y luego enjuiciado, maltratado, torturado y crucificado. Jesús está orando al Padre y a través de dicha oración nosotros obtenemos la voluntad de Dios, porque Jesús nos está revelando en dicha oración el plan eterno de Dios. Y es así que leemos a modo de afirmación de lo que hemos visto en los encuentros anteriores en el capítulo 17 de Juan, leemos de corrido los versículos 1 al 6. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ha guardado tu palabra. Hemos visto que el Hijo se dirige al Padre, que está entronado en gloria en el tercer cielo. Y el motivo de toda la oración es que Dios el Padre y Jesucristo el Hijo, Dios en esencia, en esta unión que tienen el Padre con el Hijo, reciban la gloria que les corresponde. Todo el motivo de la oración es que la gloria vaya a quien le corresponde. Y esta es la primera de nuestras anotaciones, por así decirlo, de cómo vivir en este mundo. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Trayéndole gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Que respiremos debe ser para la gloria de Dios. Que comamos o que lo dejemos de hacer debe ser para la gloria de Dios. Nuestra existencia, es para la gloria de nuestro Creador. Estamos en el mundo sin ser del mundo para glorificar a Dios. ¿Cómo es glorificado Dios? A través de que el Hijo le otorgue vida eterna a todos y cada uno de los que el Padre le otorgó. El Padre ha predestinado a los escogidos, a los redimidos desde antes de la fundación del mundo, para que el Hijo les dé vida eterna. Y esa vida eterna se las otorga a través del propio sacrificio de su vida al destruir al pecado, al diablo y al mundo en la cruz del Calvario y luego en la resurrección después de 3 días.
a través del poder de Dios, Jesucristo se levantó de los muertos y obtuvo la mayor victoria jamás realizada en este universo. Es así que el Hijo otorga vida a todos los que creen en su nombre, y en esa acción Dios es glorificado. Dios es glorificado en seleccionar a los redimidos de antes de la fundación del mundo para salvación, y que Jesús ejecute dicha salvación y lo lleve a cabo. Toda la gloria es para Dios, porque toda la acción es divina y no hay acción humana. Nosotros, los redimidos, somos beneficiarios de Dios. Nos gozamos en dicha salvación, pero no tenemos participación. No emana la salvación del hombre, el hombre la recibe por gracia. Es un favor, es un don de lo alto a través de Cristo Jesús. Y en el versículo 3 habíamos visto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta vida eterna que el Hijo le otorga a los que el Padre le dio, es una vida eterna definida por qué, no solamente por la extensión en el tiempo, sino también por la intimidad que tienen los redimidos con el verdadero Dios. El Hijo nos revela al Padre. Aquel que está en el seno del Padre da a conocer al Padre, pues el Hijo es la imagen del Dios verdadero, del Dios invisible. Es la imagen perfecta. Fuera de Jesucristo no conocemos nada de parte de Dios. Pero a través de Jesucristo nosotros tenemos confianza, certeza y camino abierto al trono de gracia, y podemos conocer y tener comunión con el Padre. Esa es la vida eterna. El ser humano busca desesperadamente un sentido a la vida. En muchos ámbitos busca un sentido a la vida. El ser humano no puede encontrar sentido a la vida, pues el sentido de la vida y la verdadera o real vida es conocer al Padre y al Hijo. Y en eso es glorificado el Señor. Yo te he glorificado, dice Jesús, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí tenemos una siguiente anotación en nuestra búsqueda de cómo vivir en el mundo, sin ser del mundo. ¿Cómo? Acabando la obra que el Padre nos da. Obra que veremos un poquito más adelante, obra a modo de misión que nos deja a todos y cada uno de sus hijos. Una obra igualitaria para todos, pero dentro de esa obra que tenemos todos sus hijos igual, dentro de esa obra tenemos tareas individuales en base a la gracia recibida. Bueno, debemos de ser diligentes en nuestra acción y en amor poder acabar la tarea que el Señor nos da, de cumplir su misión, de propagar su verdad a toda carne que se nos cruce en el camino. Jesucristo lo hizo y trajo gloria al Padre. Nosotros, haciéndolo, imitando a Jesús, traeremos gloria al Padre. Pero tenemos que hacer énfasis en algo. Para Jesucristo acabar la obra que el Padre le dio, Jesucristo tuvo que despojarse de su gloria, tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ende, agregamos en nuestras supuestas o en nuestras anotaciones mentales de cómo vivir en esta tierra, en este mundo, cómo vivimos, acabando la tarea que el Padre nos dio, pero que humillándonos a nosotros mismos en obediencia, porque si alguno me quiere seguir, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga, sígame. El que quiera salvar su vida natural la va a perder, pero el que pierda su vida natural, sus deseos, sus objetivos personales, por causa de mí, éste la hallará o la salvará. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Hay que morirnos a nosotros mismos, y eso es señal de humillación. Por ende, para traer gloria a Dios debemos humillarnos a nosotros mismos de la misma manera que Jesucristo se humilló para obedecer al Padre. Debemos de obedecer a Dios para traer gloria. No hay gloria para Dios en que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. En eso no hay gloria. En el versículo 5 habíamos visto, seguimos afirmando lo que hemos visto en semanas anteriores, hermanos.
En el versículo 5 Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús reclama al Padre lo que le corresponde, gloria por la obediencia demostrada del Hijo. Y nos cuenta Jesús, dicho sea de paso, su preexistencia. Antes que el mundo fuese, Jesucristo era, porque Jesucristo no tiene comienzo ni tiene fin. Jesucristo es Dios en esencia, es preexistente. Y le dice al Padre: Padre, la gloria que tuve desde el principio contigo, quiero volver a tenerla. ¿Y qué hace el Padre? El Padre responde a dicha petición y le ha otorgado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Luego que haya puesto su vida en sacrificio, Jesucristo verá linaje y quedará satisfecho por el fruto de la aflicción de su alma. Valió la pena el esfuerzo y la obediencia y la humillación de Cristo para la salvación de los redimidos. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Vale la pena, hermanos. Todo acto de obediencia y de humillación de nosotros mismos no es en vano, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Hoy es el día de sembrar en el Señor con lágrimas, de esfuerzo, de negación a nosotros mismos, de padecimiento con el Señor. Mañana la gloria nos espera en el Señor, porque el que se humilla bajo la poderosa mano del Señor, a su debido tiempo será exaltado. ¿Pero por quién? Por Dios y no por los hombres. No recibimos gloria de hombres, hermanos, buscamos la gloria que Dios otorga, y para ello obediencia y humillación. Para ello obediencia y humillación, y le damos toda la gloria a Dios. En el versículo 6 vimos que Jesús nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pertenencia a Dios, pertenencia. Le pertenecemos a Él, hemos sido llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer. Los redimidos que pertenecían al Padre fueron dados al Hijo y le pertenecen al Hijo, porque el Hijo es Señor, es amo supremo, y todo redimido le pertenece a Jesús. Y en este caso los apóstoles demostraron pertenecer al Padre y al Hijo, recibiendo la palabra de Jesús y guardando dicha palabra. Quiere decir que no la adulteraron, no la modificaron, no la relativizaron, sino que la atesoraron y la pusieron por obras. Porque como nos enseña Jacob, no debemos engañarnos siendo oidores olvidadizos, sino que el Señor se agrada en que seamos hacedores de la verdad. Y ahora tenemos por delante los versículos 7 y 8, que fue lo que vimos en el último encuentro, pero entendemos en el Señor conveniente afirmarlos nuevamente, tomarnos unos minutitos para una afirmación y luego pasar al versículo 8, al versículo 9 y 10. Leemos versículos 7 y 8. Jesús dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los apóstoles de Jesús comprendieron a través de la persuasión del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, el unigénito Hijo del Dios viviente. Los apóstoles creyeron, como Pedro respondió cuando Jesús preguntó quién decían ellos que Jesús era. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Evangelio de Juan nos dice que lo escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Lo que los apóstoles vieron y oyeron, eso nos cuentan para que nosotros creamos en el nombre de Jesús. Y este es el mandamiento, dice el apóstol Juan en su carta, que creamos
en Jesucristo. Dios ha dado testimonio acerca de Jesucristo y ese testimonio lo tenemos referenciado en las Escrituras, y el testimonio llega a su punto máximo e irrefutable ¿en qué hecho? En la resurrección de entre los muertos. Todas las obras que Jesús hizo estando en la tierra, que dan testimonio de Dios acerca de Él, se completan en la resurrección de entre los muertos. Es la resurrección de entre los muertos, por así decirlo, el clímax del testimonio de Dios acerca de Jesucristo para que nosotros creamos. Y los apóstoles creyeron. Y es así que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo y no viene a condenación, sino que recibe vida eterna. Y muchas personas han llegado a la comprensión de que Jesús es el Cristo, que Jesús habla verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, encontramos aquí en este versículo 8 que los apóstoles han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me has enviado o me enviaste. Este adverbio, este verdaderamente o realmente, genuinamente, no puede ser pasado por alto. Jesús hace énfasis en que los apóstoles de veras creyeron, de veras conocieron. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen realmente, sino que creen intelectualmente, que oyen con un oído que no es oído de Dios, sino que oyen pesadamente. Llegan a la conclusión que Jesús es verdadero, pero no llegan a salvación. Y alguien puede decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede haber diferencia entre dos personas que escuchan, dos personas que realmente consideran que Jesús es verdadero, pero una viene a salvación y la otra no? Bueno, esto se ve diferenciado, por ejemplo, en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Hemos visto que Jesús se encuentra enseñando en el templo, hay una situación con una mujer que traen delante de él, y Jesús sigue enseñando y les dice que Él es la luz del mundo, y al Jesús declarar que es la luz del mundo, está diciendo que es Dios en esencia, porque Dios es luz, es una de las características que le representan, es luz. Y si Jesús dice que es la luz del mundo, claramente Jesús está diciendo que es Dios en esencia. Eso genera polémica con sus oyentes y llegamos al capítulo 8 de Juan, al versículo 30. Y Juan, el apóstol Juan, dice en el versículo 30, hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Y aquí es donde pensamos o tenemos la tendencia a considerar que muchos fueron salvos. Miren, tenemos la palabra creyeron en Jesús. Pero el relato sigue. Miren lo que pasa en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que aparentemente fueron salvos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los que habían creído en él, los que supuestamente habían sido salvos, Jesús les declara una sentencia condicional. ¿Cuál es la sentencia condicional? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros podemos plantear una sentencia condicional paralela a la de Jesús. ¿Cuál es? Si vosotros, la negada, si vosotros no permaneciereis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos, no conoceréis la verdad y seréis esclavos. La negación de la expresión es el segundo camino posible. Al Jesús expresar una sentencia condicional, está hablando que algo debe de suceder para que algo se cumpla.
¿Qué debe de suceder para que estos que escucharon realmente sean salvos? Lo que debe suceder es que permanezcan en la palabra y la palabra en ellos realmente los va a manifestar como verdaderos discípulos, y ser discípulos les va a traer libertad a través de dicha palabra o verdad, libertad de veremos qué. Por ende, hay personas que creen intelectualmente en Jesús, pero no permanecen en Él. No permanecen en Él. Ahora, Jesús le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis genuinamente, realmente mis discípulos, como los apóstoles que verdaderamente creyeron en Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí se nos presenta una situación a considerar. ¿Libres de qué? ¿Libres de COVID quizás? ¿Libres de inseguridad a merced de delincuentes? ¿Libres de qué, Jesús? El relato nos dirá libres de qué. El auditorio le responde a Jesús en el versículo 33. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy importante que recalquemos y resaltemos las palabras de Jesús, mis hermanos en Cristo y amigos que nos puedan estar oyendo. Esta puede ser la diferencia entre que tengamos vida eterna o que estemos engañados y que tengamos una apariencia de piedad pero no hayamos sido salvos aún. Jesús había dicho, versículos anteriores, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora nos dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que la verdad que van a conocer los verdaderos discípulos al permanecer en la palabra de Jesús los va a liberar del poder de la influencia dominante del pecado. Podemos concluir sin temor en el Señor que los que creen genuinamente en Jesús, que los que creen con la fe que Dios derrama para salvación, que experimentan la victoria, la liberación, la libertad del yugo del pecado. ¿Qué estamos diciendo? Que los que vienen a salvación no solamente son perdonados de su pecado, sino que son liberados de la práctica del pecado, son introducidos en la práctica de la santidad de Dios. Eso es salvación genuina, no solamente decir Jesús es el Cristo. Ciertamente Jesús es el Cristo, ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿sabes quiénes dicen que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes creen que Dios es uno? Los demonios. Los demonios creen que Dios es uno, los demonios creen y tiemblan, pero no se santifican, no son salvos los demonios, están apartados para ser condenados y ser lanzados al lago de fuego, están en prisiones, algunos de ellos están en prisiones reservadas para la condenación eterna. ¿Qué estamos diciendo? Que una persona que profesa ser hijo de Dios, pero practica el pecado, como hábito de vida, aún no conoce a Dios. Sin temor lo decimos, pues el ser discípulo de Jesús, el verdaderamente ser discípulo de Jesús, nos lleva a conocer la verdad, a renovarnos la mente con la verdad, a transformarnos el carácter con la verdad, nos lleva a ser libres del yugo de esclavitud del pecado. Porque ya no estamos más bajo la ley los que creemos en Jesús, sino bajo la gracia, y por eso el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Así que, siendo libres del pecado,
tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y esta verdad que Jesús aquí está diciendo no culmina aquí, sino que Jesús continúa el relato y miren cómo sigue. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que trae el Hijo es a través de su verdad. Él libera a sus discípulos y a los que libera los hace permanecer en su palabra. Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿A quiénes le está hablando? A los del versículo 30, a los que creyeron en Él. No sabemos si a todos de ese grupo, pero al menos a algunos de les se está dirigiendo. Vemos, hermanos y amigos, que hay una diferencia entre creer verdaderamente y creer aparentemente. La diferencia está en el cambio de conducta que produce el creer. Miren cómo sigue el relato. Respondieron y le dijeron, estamos en el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La fe que salva es una fe que obra, trae un obrar consigo. Esa es la fe que recibimos de lo alto. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ellos, pongamos freno hermanos, ellos estaban escuchando la palabra de Jesús, pero la estaban escuchando con un oído pesado, con un oído que no lleva a salvación. ¿Están como comprendiendo? Se puede escuchar todos los versículos bíblicos desde la niñez hasta la adultez sin ser salvo. Fíjense hermanos y amigos, que este grupo de personas estaban escuchando continuamente las palabras de Jesús, pero Jesús dice, ustedes no pueden escuchar mi palabra, no pueden oír mi palabra. Por eso hay diferencia entre oír con oído pesado y oír con oído que el Señor nos da para salvación. Hay diferencia entre creer intelectualmente y diferencia entre creer genuinamente. De eso se trata este tema. Los apóstoles creyeron verdaderamente en Jesús. Tú, mi amigo, y nosotros debemos creer verdaderamente en Jesús para ser salvos. Continuemos la lectura, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Notemos cuánta diferencia hay entre los que muchos creyeron en Él con la verdad que termina planteando Jesús. Vemos que no hay un creer intelectual que salve, sino que el creer que Dios derrama es un creer total. Porque estos varones, no sabemos si todos de ellos, estos son acusados por Jesús ¿de qué? De ser hijos de Satanás y de vivir bajo los deseos de Satanás. ¿Qué deseos provee Satanás? Pecado. Los placeres de este mundo. Ellos no experimentaron una transformación en su carácter, no experimentaron una transformación de sus deseos. El que es discípulo de Jesús, el que viene a salvación, el que conoce la verdad, el que es liberado por Jesús, tiene un cambio de deseo, es una nueva criatura, tiene nuevos deseos, nuevos objetivos, empieza a amar la ley de Dios.
y ya no ama las cosas del mundo, no ama el pecado, aborrece su pecado, llora su pecado, lamenta su pecado, confiesa su pecado. Hay personas que dicen que Jesús es bueno, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, pero viven en pecado y disfrutan de su pecado. No han venido a salvación aún, al menos no lo han hecho aún. No han venido a salvación, porque la salvación que vino a hacer Jesús, mis amigos, es salvarnos de nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, sino liberarnos del pecado. Es una contradicción proclamar que conocemos a Jesús y que tenemos vida eterna cuando nos gobierna el pecado y cuando disfrutamos del pecado y cuando buscamos todo tipo de excusas para pecar y no tener consecuencias de Dios. Cuando buscamos algún vacío en la ley de Dios para poder pecar y no recibir consecuencias. Eso es un acto perverso. Queremos afirmar esta verdad, mis hermanos, con la carta de Juan. Invitamos, por favor, a trasladarnos a la primera carta de Juan. Leemos en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Sigamos la lectura. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El que confiesa al Hijo y tiene al Hijo y al Padre, ¿qué hace? Permanece. Permanece en que en lo que oyó desde el principio, en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra es practicar la palabra, como Jesús enseñó en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan está anunciando la misma verdad. Continuemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción, el Espíritu Santo, que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, ojitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Notemos cómo la permanencia en Él tiene hechos. La permanencia en Él, que es a lo que nos impulsa el Espíritu Santo, es una permanencia para practicar la justicia, no es una permanencia para practicar el pecado. Y esto va a ser referenciado en lo que sigue en el capítulo 3. Continuemos la lectura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Notemos la diferencia. Amigo, si estás en Cristo ya no eres más del mundo, y el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque al Hijo ha aborrecido, porque el mundo aborrece a Dios. El mundo no conoce a Dios, el mundo no nos conoce a los hijos de Dios. Amados, 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tal el Padre, tal los hijos. Dios es puro en una pureza infinita y absoluta, no tiene una sola mancha de iniquidad. Nosotros nos purificamos a nosotros mismos mediante la obediencia a la verdad, habiendo sido purificados por la sangre de Jesucristo a través de su sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Él nos salvó con la purificación por el lavamiento a través de su sangre. Nosotros nos purificamos de toda desobediencia diaria a través de ¿qué? Obedecer a Dios en su consejo. Eso es alguien que ha venido a salvación. Alguien que dice yo creo en Jesucristo pero no obedece, no se purifica a sí mismo, se está engañando. ¿Vieron cómo hay diferencia entre creer intelectualmente y creer verdaderamente? Pero no termina aquí la enseñanza de Juan. Continuemos. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe, quebranta también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mira,
Y sabéis, tenés certeza o garantía, que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El versículo 5 debe ser subrayado por cada uno de aquellos que estamos hoy congregados en el temor del Señor. Juan dice, Juan, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, dice: sabéis, tenemos certeza, está conocido y comprendido que Jesús apareció, se manifestó, se encarnó y vino a este mundo. ¿Con qué propósito, Juan? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jesús vino para quitar nuestros pecados, mis hermanos. No vino para que nos deleitemos en nuestros pecados, para que deseemos las obras de Satanás. Vino para quitar nuestros pecados, porque este es el nombre que le va a poner José al hijo, como el ángel le proclamó. Este es el nombre que le tienes que poner al niño que ha de nacer, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué va a salvar? De la carga y el peso condenatorio del pecado a través del perdón, sí. Con el perdón salvaría y nos redimiría claramente de la carga del pecado, pero nos liberaría del pecado. Jesús es el libertador de su pueblo, nos libera del poder del pecado. Para eso apareció Jesús. Entonces hay una contradicción en decir yo creo en Jesús, pero vivo practicando el pecado. Entonces no crees en Jesús. No crees en Jesús. Lo que ha llegado es a un conocimiento intelectual, un conocimiento histórico, pero no has venido a salvación. Hoy mismo debes clamar para ser salvo. Continuemos. Versículo 6. Juan sigue. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El versículo 6 es tajante, es excluyente. Juan dice, todo aquel, entiéndase, todos y cada uno de los que permanecen en Él, y ya Jesús nos enseñó que los que permanecen en Él son verdaderamente sus discípulos. Los que permanecen en Él, que tienen la unción, nos ha dicho Juan en el capítulo 2, por ende fueron sellados. Los que permanecen en Él son salvos. ¿Qué pasa con los que permanecen en Él? No pecan, pero se debe de hacer una aclaración. Está expresado como una acción activa, continua. ¿Qué quiere decir? Que los que permanecen en Él no practican el pecado. No quiere decir que no tropiezan, porque en el capítulo 1 el mismo Juan nos enseñó que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios que han venido a salvación, que nacieron de nuevo, que permanecen en Cristo, no practican el pecado, no tienen un hábito de vida de pecado. En el pasado teníamos un hábito de vida de pecado, nos deleitábamos en el pecado era nuestra gloria, y ahora el pecado es una vergüenza para nosotros y aborrecemos el pecado. El que permanece en Él, el que verdaderamente es de Cristo, Juan dice, no peca, tradúzcase, no practica el pecado. Por contrapartida, todo y cada uno que practica el pecado, que peca, no le ha visto ni le ha conocido, no tiene comunión con Dios, no ha venido a salvación. Tal cual la enseñanza del capítulo 8 del Evangelio de Juan que acabamos de leer es lo que está enseñando el apóstol Juan en su carta. El apóstol Juan, 6 décadas después de esa enseñanza que escuchó a Jesús hacer en la tierra, ahora escribe en esta epístola y nos dice esto a nosotros. Miren el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Permaneces en Cristo porque crees en Él?
practicas la justicia, haces justicia, entiéndase, tradúzcase, obedeces a Dios, apruebas lo que Dios aprueba, aborreces lo que Dios aborrece. Optas por lo que Dios aprueba en la práctica de tu vida. ¿Vieron cómo hay resonancia en esta vida en creer genuinamente? No alcanza con decir yo creo. Decir yo creo no te salva. Creer verdaderamente trae consigo un cambio total, un cambio absoluto, una nueva creación de parte de Dios. Cristo morando en su pueblo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si practico el pecado, no soy de Dios. Amigo, amiga, si practicas el pecado, no eres de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos. El que tiene hábito de vida de practicar el pecado, no es de Dios. No es de Dios. Tal el padre, tal los hijos. Tal el padre pecador, Satanás, tal los hijos del mundo, pecadores, practicantes de pecado. Tal el Padre celestial, justo y santo, tal los hijos nacidos de nuevo, santificados, justos, que están siendo formados a la imagen de Jesús. Cada día son más santos, cada día aborrecen más su pecado. Tropiezan, pero cuando lo hacen confiesan su pecado y se apartan, lloran su pecado y claman por restauración. Versículo 9. Todo y cada uno que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, los genes de santidad, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? Una señal inequívoca que tienes el Espíritu Santo es que no practicas el pecado. Si practicas el pecado, el Espíritu Santo no te está guiando en la vida. Lo que te está guiando es la carne. El nacido de Dios, el que genuinamente nació de nuevo, no practica el pecado. Es concluyente, no hace falta nuestro comentario, mis hermanos. La interpretación debe ser literal. Versículo 10. En esto se manifiestan, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos del diablo no hacen justicia, entiéndase, no obedecen a Dios. Los hijos de Dios hacen justicia. Hay diferencia entre creer intelectualmente y creer genuinamente. Hay diferencia entre creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, verdaderamente, y creer de manera intelectual que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree verdaderamente hay una transformación total en él. Y hay un cambio de conducta, hay obediencia, hay santidad, hay justicia, hay pureza, hay confesión, hay comunión, hay una cercanía a Dios total. En cambio, los que creen intelectualmente no hay transformación ninguna en sus vidas y siguen amando y deseando el mal, siguen amando y deseando el pecado. Queremos cerrar en esta carta de Juan con un versículo que encontramos en el capítulo 5. El apóstol Juan nos dice nuevamente en el versículo 18 del capítulo 5: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, hemos afirmado nuevamente, quizás alguno escuchando pueda pensar, esto ha sido un encuentro muy similar al anterior. Es verdad porque no hemos avanzado en ningún versículo en nuestra consideración del capítulo 17 de Juan. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha estado inquietando acerca de esta verdad y nos ha estado apercibiendo a nosotros en medio de nuestro grupo de hermanos, en medio de nuestra congregación. Nos ha estado percibiendo individualmente y nos ha estado inquietando para compartir esto públicamente. ¿De qué? De que hay una fe que no salva, que es una fe humana, terrenal, intelectual, es una fe diabólica y demoníaca. Y hay una única fe que salva, que es la que Dios derrama, no proviene del hombre, es un don celestial que Dios obsequia, y es una fe que nos conduce a Jesucristo y nos cambia totalmente, nos transforma totalmente. Los apóstoles creyeron verdaderamente, confiaron verdaderamente en Jesús, oyeron su palabra, creyeron verdaderamente. Nosotros en el presente debemos oír la palabra de Jesús y creer verdaderamente en Él y obedecerle, y ser santos y ser justos a través del Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, sino a través del querer y del hacer que produce el Espíritu. Y quizás alguien haya pasado toda su vida convencido de ser un hijo de Dios, pero escucha este encuentro y dice: yo jamás he amado la santidad, yo jamás he sido santo, yo jamás he amado la justicia, yo jamás he considerado a Jesús como un profeta con palabra infalible, yo jamás le he obedecido, yo jamás le he realmente creído y conocido como Señor, como amo, como aquel que tiene la última palabra, me he gobernado a mí mismo. Si estás en esa situación, mi amigo, mi amiga, que hoy sea el día, que hoy mismo sea el día en donde tú voluntariamente te niegues a ti mismo y te consagras a Jesús. Que le declares, que le confieses, que te arrepientas de gobernarte a ti mismo y que clames a Él por misericordia y salvación. ¿Sabes qué? Jesús está revelado que a los que vienen a Él con sinceridad no les echa fuera. Todo aquel que viene a Jesús sinceramente, Jesús no le echa fuera. Todo aquel que esté trabajado y cargado puede encontrar descanso en Jesucristo. Él te llama a salvación, pero a través de sus parámetros, en sus términos. Y esta salvación trae santificación. Esta salvación trae justicia. Esta salvación conlleva obediencia. Esta salvación trae gloria y vida eterna. Esta es la verdadera vida. Lo otro, lo que ofrece el mundo, es un engaño, mis amigos. Es un engaño. La verdadera vida es la vida de Jesús. Es la vida de obediencia al Dios Creador. Es libertad. ¿Quieres ser libre verdaderamente? La libertad es Cristo. ¿Libertad de qué? Del pecado. Lo estamos experimentando, mi amigo, te lo confesamos. De a poco en nuestras propias vidas estamos experimentando libertad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Cristo está empezando a gobernarnos y ya no tiene el control el pecado en nosotros, no tiene el dominio el diablo en nosotros. Hemos pasado a ser posesión de Cristo, mi amigo. Le pertenecemos a Cristo, es real, nosotros damos testimonio. Jesús ha venido a entronarse en nuestras vidas, Él lo está haciendo, y si puede hacerlo en nosotros y en este varón que estaba inmerso en la esclavitud del pecado, si puede con este varón, puede contigo, mi amigo y mi amiga. Resta de ti que confíes, arrepiéntete hoy, confía en Jesús, clama a Él y serás salvo con gloria eterna que Él provee, está garantizado. Bueno,
mis amigos, hemos hecho una afirmación de lo que habíamos visto la semana pasada. Es un tema tan importante que nos hemos tomado una nueva semana de afirmar para, si Dios lo permite, la semana que viene continuar con los versículos siguientes en el capítulo 17 de Juan. Y Padre, nuestra súplica es que la gloria de tu salvación se manifieste en cada uno de tus hijos y que verdaderamente creamos en Jesucristo a quien tú has enviado, que verdaderamente confiemos en Él y no de manera intelectual, no con una fe que no salva. Derrama fe de lo alto sobre toda carne, Señor. Muéstrate con poder salvador. Glorifícate, mi Señor, en salvar a todos y cada uno de los escogidos. Oh Padre, derrama fe de lo alto. Líbranos, Señor, de una fe intelectual, de una fe que no santifica, de una fe que no guía a la obediencia. Líbranos, Señor. Trae convicción de lo expuesto en este encuentro en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús lo pedimos, para tu gloria. Amén.